Ok. Entonces, lo que hoy día vamos a aprender es hacer un mapa de pendientes. ¿Sí? Hacer un mapa de pendientes. Entonces, ¿en qué consiste este mapa de pendientes? Este mapa de pendientes consiste en la identificación mediante el uso de colores. ¿Cuáles son los sitios de una cartografía o de un terreno que tienen más o menos pendiente? Y esto tendrá un gran uso, sobre todo para cuando se hace un análisis de los potenciales riesgos de deslizamiento, pues sabemos que mientras más pendiente tenga un terreno, mayor será el potencial riesgo de deslizamiento. Bien, entonces por favor carguemos nuestro shape de curvas. Y de ahora en adelante ya no vamos a usar simplemente el Model Builder. Entonces el Model Builder lo vamos a activar con este icono que tenemos en la barra de... ¿Qué barra es esta? Es la barra principal, la barra estándar. Bien, cuando damos clic en este Model Builder, se nos va a abrir una ventana auxiliar. Entonces, les voy a explicar brevemente de qué se trata este Model Builder. Este Model Builder es una ventana en la cual nosotros podemos de alguna manera programar, entre comillas, programar los pasos secuenciales del ArcGIS. Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a hacer solo un paso como teníamos en las clases anteriores. Ahora vamos a hacer una serie de pasos. Entonces, como es una serie de pasos, el Model Builder me permite automatizar esa serie de pasos, de tal manera que si es que necesito repetir el proceso, simplemente le doy correr de nuevo y ya no tengo que estar cargando nuevamente todos los archivos, etc. Y funciona como una especie de diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, ya. Por ejemplo, si es que yo quisiera convertir a un shape de líneas las curvas de nivel, sabemos que era Feature to Line. Entonces, simplemente cojo y arrastro la herramienta Feature to Line dentro del Model Builder. Fíjense ustedes que mientras arrastro ahí, se genera un icono con un rectángulo y un más ahí. Entonces, le suelto dentro. Y se crea estos dos elementos, un rectángulo y un círculo. ¿Sí? Y aparte, arrastro el shape de entrada. Entonces, el shape de entrada que está a la izquierda, le cojo y le arrastro dentro del Model Builder. Y listo. Entonces, aquí lo que tenemos es, en todo proceso del Model Builder vamos a tener siempre lo mismo. Datos de entrada, herramienta y datos de salida. Datos de entrada, herramienta, datos de salida. Entonces, la herramienta es lo que nosotros queremos hacer y que encontramos en el ArcToolbox. La herramienta y datos de salida. Entonces, es una secuencia lógica esto y nos ayudará muchísimo sobre cuando tenemos que hacer muchísimos pasos, como ya después vamos a tener que hacer muchísimos pasos y repetitivos. Entonces, para no estar haciendo de uno en uno, simplemente le programamos. Ya. Hasta este punto, tenemos por separado cada uno de estos elementos. Entonces, simplemente para unirle, ¿sí? ¿Cómo le puso la curva de nivel? Arrástrele desde el árbol de la tabla de contenidos dentro del Model Builder.
cualquier cosa que hay que poner dentro del Model Builder es siempre arrastrándole. Ya, gracias. Ya, entonces lo que yo les comentaba es que vamos a unir las curvas de nivel con la herramienta y para que salga los datos de salida. Entonces, para unir, le damos clic en Connect, aquí, Connect, le damos clic en curva de nivel y le damos clic en Feature to Line. Y ahí nos va a aparecer tres opciones. Ponemos la primera, que es Input Features. Ok. Entonces, repito, datos de entrada, herramienta, datos de salida. Si es que yo quiero ver la configuración de este Feature to Line, simplemente le doy doble clic sobre la herramienta. Si ustedes se dan cuenta, nos aparece exactamente lo mismo que cuando antes dábamos doble clic. Perdón, cuando antes dábamos doble clic sí, en la herramienta. Entonces ahí ya me dice, ya está escogido la curva de nivel aquí. Y lo que debería especificar es la salida en dónde voy a guardar, como siempre. Entonces, shapes. Le voy a crear una carpeta que diga ejemplo 5. Inge, disculpe que le moleste. A lo que hice la unión, la conexión, se me colgó el ArcGIS, pero luego salió un informe de error y se cerró el programa. Ya, tiene que volverle a abrir, no hay problema. Le carga las curvas y tiene que volverle a abrir el Model Builder. Y genera el mismo proceso. Sigue el mismo proceso. Bien, gracias. Entonces, creamos una carpeta que diga ejemplo 5. Y ahí guardamos. Aunque este proceso ya lo habíamos hecho, pero simplemente estamos aprendiendo a utilizar el Model Builder. A ver, esto es Shapes. Curvas de nivel. Y guardamos. Listo. Y simplemente para correr le damos clic en play. Aquí. Bueno, no sería play, ¿no? Esto en realidad es ejecutar o correr. Ya, entonces cuando le damos clic en este ejecutar o correr, se nos abre momentáneamente una ventanita en la cual dice está corriendo y pum, se cierra. Entonces ahí ya tenemos creado nuestro shape. Entonces tendríamos que cargarle simplemente. A ver, claro, pero las curvas de nivel tenía que haberla hecho a partir del CAD. Claro, por eso no se hizo. Tenía que ver que haciendo a partir del CAD, no a partir de un shape mismo. Entonces, en vez de este shape, vamos a cargarle el CAD, el DXF. Curvas nivel 2. Ya, y ahí sí voy a correr.
Corrió. Y ahí sí podría cargar. Inge, ¿es desde el Shape están las curvas o desde el CAD? Desde el CAD, les cargué las curvas del DXF. ¿Se acuerdan que antes hicimos un ejercicio con las curvas del DXF? Entonces utilicemos eso solo simplemente para ver cómo se usa el Model Builder. Luego utilizamos las curvas de nivel que ustedes se descargaron para su prueba. Cuatro. Ya. Entonces ya cargamos el shape creado. Podríamos visualizar. Inge, una pregunta. Cuando le uno el punto de X de F a Future to Line en este, ¿cómo es? Me aparecen dos opciones. Dice Environments. Siempre tiene que ponerle, a ver. Ya, cuando usted le une, siempre tiene que ponerle input features, porque esa es la entrada. Estos son los datos de entrada, por lo tanto es input. Si no me sale ese, solo me sale Environments y Precondition. Es que está utilizando mal la herramienta o la conexión. Ya. Repito, ustedes tienen ahí, simplemente connect, da clic en el uno, da clic en el otro, input features. Puedo compartirle, Inge. A ver, Gracias. Entonces tengo cargado este CRB ujú, y este Future to Line. Y de ahí me voy aquí a Connect. Este es no es cierto. Connect. sí. Entonces le doy clic acá y clic acá, ¿no es cierto? Y me sale Pero solo es que usted me parece que le puso el grupo de layers, no está la línea. Porque ahí dice group, entonces este está equivocado. sí. Debe escoger solo lo que diga el polilínea. Este grupo contiene líneas, polilíneas, polígonos, puntos, todo. Entonces ahí, obviamente, si es que tiene, por ejemplo, puntos y quiere hacer un feature to line, no le va a dejar porque tiene de puntos a línea. Entonces no le deja. Ya, ya, chévere. En todo caso, ábrale este de acá, ¿verdad? Porque ahí debe estar todo. Ábrale, sí, en el más del. Ya le hice mal. Ya, ahí solo elige lo que es polilínea. Ya, te vengo acá. Y de ahí sí. Sí. A ver, vamos a ver dónde está. Yo creo que A no. ver, algo muy importante ahí, si por ejemplo ahí se les perdió, Ujú, se me perdió. si es que se les perdió, ustedes le dan clic aquí en esta ventanita que es de reorganizar y les asoma todo ordenadito. A ver, no miento, no es ese, póngale al lado. Este. Full extent. No, no, ese mismo creo que es el organizar. Sí, ese es. Sí, pero no me sale. No. Ya se me perdieron todos. A ver, déjeme ver. Ahí está. Es este de aquí. Sí, el full extent. No, hay otro para reorganizar. No, sí, ese mismo es, el auto layout. Ese mismo es, porque se le reorganiza cuando está todo por un lado desorganizado, ese le trata de organizar bien bonito. Ya, entonces ahí sí me voy acá. Y ahí sí. Input features. Ya, chéverísimo. Gracias, Inge. Ok.
después de hacer la conexión, ¿ya le corremos el programa o...? ¿Y ya le puso el nombre? ¿Y ya le especificó en dónde va a guardar? Sí, porque recuerden, hay que tener cierto orden en el GISP y necesitamos especificar dónde le guarda. ¿Podría repetir la parte de cómo se le guarda en G? Porque estaba repitiendo el proceso. Le da doble clic en la herramienta Feature to Line y ahí le aparece el mismo cuadro que en los otros ejercicios. Ya, ya aquí, gracias. Ok. Listo, entonces de esa manera nosotros podemos aplicar el Model Builder y que nos va a servir muchísimo para hacer procesos repetitivos. Este Model Builder sirve mucho para hacer procesos repetitivos. Ok, ahora sí, entonces empecemos con las curvas de nivel que ustedes tenían para su prueba. Ya. Entonces, tenemos cargadas las curvas de nivel. Lo primero que vamos a hacer es transformar estas líneas a un raster. ¿Qué es un raster? Un raster no es más que un mapa de información que guarda esa información en celdas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que todo esto es el área que delimita nuestra información, el raster lo que va a hacer es dividir esto en cuadrículas. ¿Sí? Nosotros especificamos el tamaño de la cuadrícula. Por ejemplo, ahí ya. Y a cada cuadrícula le va a asignar un valor. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente yo le hice una cuadrícula enorme, pero por ejemplo, si es que yo quiero hacer un raster de elevaciones, entonces a esta cuadrícula en el centroide le va a colocar el valor de la elevación de toda esta cuadrícula. ¿Sí? Por ejemplo, a esta otra cuadrícula, en el centroide de esta cuadrícula, de este cuadrado, le va a poner el valor de la elevación. Entonces, ¿cómo sabe qué elevación ponerle? Pues le vas a poner la elevación promedio. Por eso es importante que el raster debería tener una dimensión lo suficientemente pequeña como para no tener muchos errores. Por ejemplo, si yo pusiera un raster de este tamaño de celda, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque va a coger el promedio de todas las elevaciones que tiene dentro de esa celda. Entonces, lo recomendable será tener un raster de al menos el tamaño de la variación de las curvas de nivel. Por ejemplo, si cada curva de nivel varía de 50 metros, entonces yo deberé poner un elemento de 50 metros, como por ejemplo el que dibujé ahí. Entonces, en ese instante, me va a hacer un promedio de las elevaciones, pero solo de este cuadradito, en verde que prácticamente no se le ve. Entonces, eso es un raster. ¿Sí? El raster es una cuadrícula que tiene una información, la información que yo quiero darle. En este caso podría ser elevaciones. Entonces el raster se va a formar siempre con escalares, es decir, con números, valores numéricos. Bien, entonces para formar un raster de elevaciones, ¿dónde está? Un raster. Ya, interpolación. Ya, nos dirigimos al ARC Toolbox, Spatial Analysis Tools, interpolación, y ahí elegimos la herramienta Topo to Raster. Pero recuerden, vamos a utilizar el Model Builder.
Entonces, vamos a abrir una ventanita de Model Builder. Y le arrastramos el Topo to Raster a la ventanita. Perdón un segundo. Hemos arrastrado esa herramienta. Lo siguiente, como dato de entrada debemos colocar siempre un shape de curvas de nivel. Por lo tanto, arrastramos el shape de curvas de nivel. Y lo siguiente que debemos hacer es conectar el shape de curvas de nivel con el Topo to Raster. Y le ponemos input. Automáticamente vemos que se nos pinta de colores. Para configurar en dónde vamos a guardar y el nombre del archivo de salida, le damos doble clic sobre la herramienta Topo to Raster. Ahora, recuerden que vamos a hacer un raster de elevaciones. ¿Eso qué implica? Que el campo aquí con el cual le decimos al ArcGIS, que debería considerar, debería ser el de elevaciones. En este caso, ¿cuál de todos estos es? ¿Cuál de todos estos campos contienen los datos de elevaciones? El CRB. CRV. De acuerdo. Ya. Entonces, esto es muy importante porque hay veces que nos olvidamos colocar este campo y, por ejemplo, ponemos el ACC y nos crea un raster de información completamente diferente al que yo quería que era el de elevaciones. CRV. Listo. Acá abajo en donde dice Output Surface Raster, especificamos el sitio y el nombre donde vamos a guardar. Entonces, este era ejemplo 5. Pero recuerden, este ya no iría dentro de Shapes. Tenemos una carpeta específicamente para raster. Entonces vamos a raster y voy a crear una carpeta que diga ejemplo 5. De esa manera tenemos toda nuestra información bien organizadita. Ejemplo 5. Y puedo poner elevaciones. Esta carta que yo utilicé era del corazón, entonces voy a poner elevación-corazón. Guardo. Cada uno tendrá una carta diferente. Uy, se me salió error. A ver que se le guarda. También me salió error. ¿Me pueden compartir, por favor? Sí, lo ve. Ahí. Ya. Le puse aquí. Ujú. En raster y el ejemplo 5. Ya, póngale el nombre.
Vaya. Qué raro. Debe ser el nombre. Cuando recuerden que yo les decía, cuando la dirección es muy larga o cuando tiene tildes o hay algún carácter especial, el ArcGIS no les reconoce. Entonces traten de ponerle sin que sea muy largo el nombre y que no utilicen tildes o cosas especiales, símbolos especiales. De. Ok. Abajo tenemos la opción de celda del tamaño de celda, justo lo que yo les estaba comentando hace un momento. Que como esto va a ser un mapa con una información, cada celda va a tener una información, entonces aquí me está diciendo qué tamaño de celda quiere que le ponga. Porque de ahí, desde ese tamaño, vamos a sacar el promedio de todas las elevaciones y vamos a decir que esa celda tiene esa elevación. Entonces, lo recomendable será que el tamaño de esa celda tenga el tamaño de la variación de las curvas de nivel. En este caso, si es que queremos hacer un raster de elevaciones. Por default, el programa nos recomienda y nos dice, yo les recomiendo que le haga de 73.79. Pero nosotros le vamos a cambiar. ¿Cada cuánto tenemos las curvas de nivel? ¿Cada cuánto tenemos curvas de nivel? Cada 40. Cada 40. Entonces le ponemos aquí 40. Siguiente, si nosotros queremos que nos haga un raster solo de un sitio en específico, es decir, no de toda la extensión de las curvas de nivel que está marcada ahí, sino un área menor, entonces podremos especificar aquí los límites entre los cuales queremos que nos ejecute el raster. En este caso le vamos a dejar todo el área y le vamos a dar OK. Una ventaja adicional de estas es que me permite seguir haciendo los procesos y puedo ir verificando los resultados. Entonces ahí le doy correr y me debería crear el raster de elevaciones. Entonces ahí nos aparece la ventanita. Inclusive esta ventanita es mejor que tener aquí el planeta corriendo acá abajo porque no sabemos si es que sigue corriendo, no corriendo, ya se paró, salió un error. Hasta después de un rato que nos sale el mensaje. Entonces aquí siempre vamos a tener la barra de avance. Yo le he quitado, le he desactivado aquí el visto que me decía que cierre este cuadro de diálogo cuando se complete el proceso. Simplemente para que ustedes puedan ver. Ustedes también pueden quitarle o si en su defecto le pueden dejar. Cuando ya termine el proceso se va a cerrar ese diálogo. Yo les recomiendo que le desactiven esto porque a veces cuando genera un error, porque algo no hemos configurado bien, los errores nos aparecen aquí en estas líneas. Entonces ahí podemos darnos cuenta cuál es el error, por qué salió el error. Entonces les aconsejo que le quiten el visto de este close de this dialog when complete. Esa ventanita no se está compartiendo, no sé por qué. A ver. Y solo ponemos close nada más. Así es que es que toca compartirle toda la ventana para que salga cualquier ventana emergente. Ya le pongo. Sí, solo le ponen close. Entonces vamos a compartir en avanzado. Y no le damos clic Y sí. donde dice close. Por eso es lo que pronto los compañeros solo le dan close. Ya. Damos close. Y ya tenemos creado nuestro raster de elevaciones. Entonces carguemos el raster. Entonces ponemos añadir datos. Vamos a la carpeta de raster. Ejemplo 5, elevaciones del corazón. Minimizamos momentáneamente, desactivamos las curvas de nivel y vemos ahí el raster de elevaciones.
Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero obtener la información de una celda, doy clic en el I de la información, recuerdan ustedes del Identify, y me acerco donde yo quiero. Y le doy clic. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que me está diciendo, esta celda tiene el valor de 2012. Esta es la elevación. Entonces, aquí no les va a salir elevación tanto, sino simplemente les va a salir siempre pixel value y el valor de la elevación que tienen en ese punto. Inge, ¿puede mostrar, porfa, en en lo que le salió la elevación, dice value high y value low? ¿Puede mostrar cómo le queda a usted, Ya. porfa? Ahí está. No les va a salir los mismos valores. ¿Por qué no les va a salir los mismos valores? Ah, porque cada carta es diferente. Lo que pasa es que algo de haber hecho mal que tengo en esos valores del mismo. Entonces está mal. El campo, recuerden lo que les decía, cuando escogemos el campo, ¿cuál es el campo que deberíamos escoger para crear el raster de elevaciones? CRB, ahí está la falla. Ya voy a repetir el proceso. Gracias. Aquí.
El resto, por favor, ¿qué pasó? No sé, es que tienen algún problema, díganme para poder avanzar. Sí, Solo una preguntita. sí, diga. Yo le hago el modelo, pero al momento de querer cargarle, no sé. Ya le estoy revisando dónde se guarda, pero no me aparece. ¿Cómo le- Es un problema de que, eso digo, siempre debemos tener un orden, ¿no? Si no, se nos pierde la información. Si me dice en dónde, cómo le veo en dónde se guardó, ahí sí no le puedo ayudar. O sea, en ese caso tiene que nuevamente crearle y guardarle en la carpeta especificada. Es que sí le guardo en la carpeta especificada y no aparece. O si de alguna forma tiene, por ejemplo, cuando uno pone layers, añadir datos, hay que poner alguna cosa especial o es tal cual como cuando se añade los datos. No le entendí esa parte. Verá, en la tabla de contenidos, por ejemplo, uno se va y se Comparte. aplasta a añadir datos. Entonces, tal cual añadir un dato, ¿no es cierto? Sí, solo eso, añadir, no un dato, añadir una capa. Eso creo que estoy mal entonces. ¿Y ese cuál sería el vínculo? ¿Cómo cuál sería el vínculo? O sea, es tal cual, ¿no es cierto? Como sabe usted poner. Claro, es lo mismo que hemos hecho todas las clases pasadas, igualito. Si es que usted sabe en dónde le guardó, puede cargarle. Sí, o sea, sí está guardado y otra vez le hice por si acaso, pero no sé cómo. Bueno, ya le voy a resolver. Compártale la pantalla. Entonces le voy a entrar por aquí. A ver. Hay 3 personas que todavía no se igualan. No sé si es que tienen algún problema, por favor. Luego vamos a complicar un poquito más las cosas y si es que se pierden aquí, también se van a perder en el resto. Bueno, avancemos ya que no dicen nada. Avancemos. Entonces, bueno, ya me está compartiendo. A ver, A ver, Ángel, perdón, un segundito. Ya. Yo ya, por ejemplo, aquí ya le tengo hecho el modelo, ¿no es cierto? Voy a esta parte, puedo añadir datos. Y exactamente lo tengo en esta parte donde, sino que no sé por qué no se guarda ahí o si estoy haciendo alguna cosa mal. es que si no se Tengo guarda ahí, los rasters. no especificó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mire, verá, le voy a volver a hacer. Entonces ponemos aquí modelo, ingreso curvas de nivel. Me voy a esta parte de top to raster. Ya, le hago el vínculo. Input feature data. Aplasto 2 veces. Ya, en esta parte voy acá. Pongo CRV. Ya. En esta parte ponemos aquí 40. Y especifica dónde va a guardar. ¿En dónde está guardando? Ya aquí, en esta parte. Entonces, por ejemplo, ya tengo mi carpeta raster. Ahí Tengo está este archivo de creado, elevación. ahí está creado ese rastro. No le vuelvo a crear de gana. Porque ahí sí no tenemos muchos Ya, archivos. ya, entonces ahí le cancelo, ¿no es cierto? Cancela. Pero es que véale Entonces en aquí en dónde esta, está guardando. No. Póngale otra vez. ya. En los archivos Véale en dónde raster. está cargando. No le está cargando en la carpeta que usted está creando. Entonces está, por ejemplo, está en esta otra dirección. Pero si yo le cambiara esta y le pusiera Rapster, que es la que yo le estoy poniendo ahorita, ¿no es cierto? Binario dis, información procesada, rasters, elevación, aceptar. Si le guardo ahí, no me permite guardarle.
¿Qué tienen que poner el nombre? Pues, ¿con qué nombre le va a guardar? Pongámosle. Bueno, este es a la UCI, pongamos. Ok. Córrele, córrele, Esto es córrele, tiene que córrele. ya ahorita está, que está bien, dice. ¿Ya? Ya. Listo. Esto Carga. cierro. No, pues, la idea es no cerrarle porque si no le toca estar haciendo cada rato. Añadir. No tienen que estar conectando a cada rato. Si ustedes le conectan una sola vez, salga de ahí. Si ustedes le conectan una sola vez, basta. Encontrarle aquí. Para no estarle conectando a cada rato. Si ustedes le conectan una sola vez, le pueden encontrar ahí. Entonces búsquele la información de datos procesados y demás. ¿Dónde está la carpeta de datos procesados? Ya, Inge, entonces ya, sigan nomás, ya, hasta eso ya le reviso eso. No se No, preocupe. no. Muchas no le- gracias. Porque si no se queda ahí. ¿Dónde está la carpeta de datos procesados? Hombre, es que está como se ponen medio raros estos nombres. No. Es que, a ver, una cosa, cuando usted abre, tiene que conectar. Entonces, tiene que conectar con este icono. Si usted conecta con este icono, ya le queda guardado aquí. Ya. No tiene que estar haciéndole a cada rato lo mismo. Conecte. Ahorita voy a hacer una nueva conexión. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, a la UCI, aceptar. Pero usted le puso hace un rato en la carpeta elevación, pues no le puso en la carpeta la UCI, Perdón. de lo que yo recuerdo. ¿No? Bueno, dice, ya nomás, hasta eso ya le reviso yo cómo le pongo eso. Todo, todo eso es cuestión, está creado el raster, porque le vimos hace un rato que se creó el raster. Entonces, todo es Exacto. cuestión de tenerle organizadas las carpetas. Por eso yo les decía, organicemos las carpetas, si no se nos va a perder la información. Tiene que revisarle en dónde mismo le guardó. Ya, Inge, ya le voy a revisar y Ok. para continuar. A ver, continuemos. Ya. Ya, entonces de aquí tenemos una herramienta adicional que poner. Entonces, esta herramienta adicional es la de pendientes. Entonces, en el mismo Spatial Analysis Tools, nos vamos a la parte de superficie. Y dentro de superficie tenemos slopes. Dije una pregunta. Sí, le escucho, diga. Para no volver a crear así el topo to raster, ¿cómo le hago para que me aparezca otra vez? ¿O tengo que otra vez jalar Que le para aparezca aventarlo? ¿Cómo tiene ahorita usted las curvas de nivel, el en topo el to Model raster? Builder. En el Model Builder Ajá, le vuelvo a jalar otra vez. es que no tiene que cerrarle. Si es que ya le cerró, ya tiene que hacerle de nuevo. Si es que le minimizó, tiene que buscarle en dónde está minimizado. Entonces, aquí está abajo minimizado. Cierto. Ya me pareció. Ya, gracias. Pero si se crea de nuevo, toca volver a correr. Ya vamos a ver, espérese un ratito. Ya. Entonces, le maximizo. Bueno, no le maximizo, le pongo de ese tamaño. Listo. Entonces ya tenemos identificado el slope. Le arrastramos nuevamente. Entonces, como dato de entrada del slope,
las pendientes, vamos a tener el raster de elevaciones. Entonces, como ya creamos el raster de elevaciones, simplemente le unimos la salida del raster de elevaciones, le unimos con el slope. Input raster. Cuando ya se nos pinta de colores, significa que está bien. Le damos doble clic en slope para configurar. El input raster ya le colocamos. Simplemente debemos especificar en dónde le vamos a guardar. Insisto, por favor, necesitamos ser muy ordenados en esto, si no se nos pierde la información. Output raster. Entonces, aquí dentro de ejemplo 5 le voy a poner pendientes. Todos estos rasters, recuerden, el raster que creé antes también era un raster, pero ese era raster de elevaciones. Ahora estoy creando un raster de pendientes. Entonces voy a poner pendientes, guión bajo, el corazón, que era mi carta. Corazón. Y guardo. Si es que por algún motivo me sale un error aquí dentro del output raster, significa que puse mal el nombre, o muy largo el nombre, o ocupé un carácter especial que no debía. Listo, no me da ninguna advertencia, pongo OK. Ya está configurado. Entonces Oye, ahí, una pregunta. sí, le escucho. ¿De dónde le sacó el slot? Perdón, El slot, el cuadrito amarillo. ¿De dónde le? aquí está. Por eso les dije, miren. No es interpretación. Spatial Analysis Tools, Surface, Slope. Ya. Siguiente, necesitamos correr nuevamente. No importa que esté ya creado el raster de elevaciones. Lo bueno de ocupar el Model Builder es que les vuelve a sobreescribir. Entonces, no es que se nos crea nuevamente otro archivo, otro archivo, otro archivo, sino que les vuelve a sobreescribir. A diferencia de cuando nosotros ocupábamos las herramientas por separado, no nos permitía sobreescribir. En el Model Builder sí nos permite sobreescribir. Entonces, le damos correr. Listo. Corrió. Close. Y cargamos el raster de pendientes. Eso está en raster. Busquemos el raster. Ejemplo 5, pendientes. Voy a minimizarle un ratito. Para que no se me confunda, voy a desactivarle el raster de elevaciones. Me quedo solo con el de pendientes. A ver, vamos a ver esto. Vamos haciendo modelitos. Model. Por favor. Bien. Pero aquí no me da mucha información. Acá no me da mucha información porque todo está en blanco y negro. Entonces vamos a configurar para que sea un poquito más entendible esta información. Entonces nos vamos al raster de elevación, perdón, el raster de pendientes. Clic derecho, propiedades. Ya. Y en propiedades, escogemos la opción Stretched, que por default se nos va a abrir ahí.
Entonces, ahí lo que debemos de entender es la siguiente información. Aquí lo que nos está diciendo es, la mínima pendiente del terreno es 0% básicamente, que es este valor de aquí, 0%. En mi caso, ¿no? Cada uno va a tener algo diferente. Y la máxima, el máximo valor de pendiente es del 56.77%, es decir, prácticamente el 57%. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber sectores que voy a tener una pendiente más allá de 45 grados. 45 grados es 1, pendiente 1. A ver, miento, menos de 45 grados. Pendiente 1 sería 45 grados. Pues recuerden que definición de pendiente es y sobre x. Pero esto está en porcentaje, esto es valor de porcentajes. Entonces, en realidad esto sería 0.57. Pero como está en porcentaje, es 57%. Listo. Ahora, en la escala, en el color ramp, para que no esté solo en monocromático blanco y negro, yo puedo elegir cualquier escala de colores. Por ejemplo, yo quiero elegir una que tenga los colores, la mayor cantidad de colores, y con eso puedo representar. Por ejemplo, yo voy a coger este de aquí. No, está medio feo ese. Voy a escoger, este también está medio turro. ¿Cuál podría ser? Tal vez este. Ya, este podría ser. Listo, entonces como ustedes se dan cuenta, ya cambió la escala de colores. ¿Y qué me implica o cómo debería interpretar esto? ¿Qué representa el color verde? Menor pendiente. Menor pendiente. Y el color rojo representa mayor pendiente. Entonces yo sé que esto se utiliza sobre todo para cuando se hace análisis de riesgos por deslizamientos. Entonces yo sé que, por ejemplo, en este sector yo no me debo preocupar por potenciales deslizamientos, pero sí me debería preocupar por potenciales deslizamientos en donde tengo mayor pendiente, que podría ser en todo este sector. Entonces mi atención se vuelca acá. Es por eso que es muy importante esta herramienta. Se utiliza mucho en lo que es análisis de riesgos del ArcGIS. Y no solo para pendientes, ¿no? Ustedes pueden crear raster de cualquier cosa. Como por ejemplo, podrían crear un raster de potencial de inundación de un río. Si es que un río crece, entonces, ¿hasta dónde va a subir el agua? Entonces, ahí ya no debería escoger elevación. ¿Qué debería escoger como campo? ¿Qué creen que debería escoger como campo en vez de elevación? Más bien serían como las depresiones del terreno, como donde se puede acumular el agua. Podría ser ese un criterio de cuáles serían las partes deprimidas del terreno, pero si es que yo tengo un raster de alturas de agua, entonces puedo crear ese raster de alturas de agua y decir en dónde hay la mayor concentración de altura de agua. Entonces también podría ser un raster de elevaciones de agua. Entonces ya vamos a aprender también a hacer raster en función de datos puntuales. Bien. Entonces aquí me indica que las zonas en rojo son los sitios en donde mayor pendiente hay, por lo tanto aquí podría tener potenciales problemas de inestabilidad, ya que la inestabilidad del suelo dependerá de la pendiente también. A mayor pendiente, mayor riesgo de inestabilidad. Bien. Ahora, sin embargo, me da estos valores entre 0 y 56, pero no me da un rango un poquito más detallado. Por ejemplo, yo no sé en dónde está la pendiente 20%, en dónde está el 10%, etc. Entonces, para crear o reclasificar las pendientes, vamos a ir a clic derecho, propiedades. Y vamos a ponernos en
Classify. Dentro de Symbology mismo. Y Classify. que cuando se pone ahí, sale como una advertencia ¿En dónde? a lo que se le pone en Classify. No, no, a mí no me salió ninguna advertencia. ¿Qué advertencia le salió? ¿Le puedo compartir? Bueno, Dice que requiere un histograma. Eso. sí. Dice, ¿quiere usted completar? A ver, ¿qué es un histograma? Un histograma es dividir los rangos en los cuales yo quiero sacar las pendientes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tiene que poner sí. Ah, ya, ok. Un histograma no es más que frecuencia versus intervalos, ¿no? Ya. Entonces, aquí escogemos Classify. Ya, aquí le damos clic dentro del icono de Classify. Aquí. Está mi barrita de herramientas. Aquí. Classify. Le damos clic. Y precisamente es justo lo que les preguntaba al inicio. El histograma. Entonces aquí nosotros vamos a definir los intervalos de las pendientes. Por ejemplo, yo quiero que me salga el primer intervalo al 10% de pendiente. Entonces aquí en este listado están los valores que de alguna manera por default el programa le pone. Estos son los natural breaks. ¿Qué significa esto de los natural breaks? Es que por default el programa le dice, yo quiero dividirle en 5 intervalos, es decir, que me vaya a presentar las pendientes de hasta 9.79%, las pendientes de hasta 18.25%, 26, 34, etc. Pero nosotros vamos a cambiar eso y vamos a poner manual, porque yo no quiero a 9.79, por ejemplo, yo quiero a 10 justo. Entonces le pongo manual y empiezo a editar aquí. Entonces el primero, 10. El segundo, que sea 20. Tercero, que sea 30. El cuarto, que sea 40. Y el último sí no puedo editarle, porque el último debería ser el máximo. Pues el último le dejo por default 56.54. Le pongo en OK. Le cambio la barra de colores para que me cree algo un poquito más simpático. Y noten ustedes que ahí ya tengo el color verde, el verde más oscuro, va a ser para todos los intervalos menores de 10%, es decir, las pendientes que tengan menos del 10%. Este color verdecito un poquito más claro para todas las pendientes que tengan entre 10 y 20%. El amarillo entre 20 y 30%, el anaranjado entre 30 y 40%, y mayores al 40%, incluido el 56% que era el máximo, va a estar como en rojo. Inclusive aquí en la etiqueta yo podría colocarle, por si acaso alguien se confunda, podría colocarle porcentajes aquí a un costado para que nadie se confunda. Porcentajes. Y aquí disminuiría el 56.54%. Acá le voy a aproximar esto a 0. Esto es el 10%, este es el 20%. Este de aquí es el 40%. Aplicamos y aceptamos. Entonces ahí ya tenemos nuestro mapa de pendientes. Pregunta.
por ejemplo, yo tengo aquí que el anaranjado está entre el 30 y 40, pero el rojo está entre 40 y 56. ¿Y el 40 a cuál pertenecerá? ¿Al anaranjado o al rojo? Anaranjado. Pertenece al anaranjado. ¿Por qué razón? Ya que el rojo empieza desde el 40.00001. De acuerdo, el rojo empieza desde 40.0001. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hagamos nuestro mapita, voy a ponerle en el modo impresión, cuando pongamos el mapita, y nosotros ya coloquemos la leyenda pendiente del corazón, next. Bueno, solo por hacerle algo rápido le puse así esto. Cuando ya coloquemos la leyenda de las pendientes, aquí voy a colocar una nota. Entonces, en nota, ¿qué voy a poner? Nota. Los valores máximos están contenidos en el rango especificado. Los valores máximos están contenidos en el rango especificado. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, acá, ¿cuál es el valor máximo de este rango especificado? El 10%. Significa que el 10% le corresponde al verde. Acá, ¿cuál es el máximo? 40%. El 40% le corresponde al anaranjado. Eso significa que los valores máximos están contenidos en el rango especificado. O sea, siempre hay que tener el cuidado de poner toda la información porque esta información de pronto va a revisar a alguien que no hizo el mapa. Entonces, debería tener toda esa información. Pregunta. ¿Algún problema que hayan tenido? Lo importante de acá es el Model Builder y las herramientas. Ahora regresemos un poquito al Model Builder. Ya, le restauramos al tamaño original. Le vamos a guardar. Entonces le vamos a guardar porque yo sé que este Model Builder me va a servir para alguna otra ocasión. Sin embargo, vean ustedes, se va a guardar dentro de el Toolbox y ese Toolbox está por default dentro de documentos de ArcGIS Toolbox. Eso hay que tener muy en claro.
Porque si es que, por ejemplo, nosotros queremos utilizar esta herramienta, pero vamos a trabajar en una computadora diferente, entonces simplemente yo ya tengo mis series de Model Builder programado, le guardo, mejor dicho, le copio solo esta herramienta del Toolbox en mi memoria, en mi disco duro, y esa voy y le copio nuevamente en el ArcGIS de la computadora en donde yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, esta siempre se va a guardar en el Toolbox. Aquí yo tengo unos otros algoritmos del Model Builder del curso pasado, me parece que son. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner el nombre. Le pondría aquí Model Builder de pendientes. Pendientes. Puedo poner aquí raster de pendientes. Rast-pendientes. Y le guardo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Tengo que recordar en dónde estaba guardado. Recuerden dónde estaba guardado. Está en mis documentos de ArcGIS Toolbox. Entonces vamos a suponer que yo ya cerré todo el GIS, ya terminé de trabajar, etcétera. Y quiero hacer un mapa de pendientes, pero ya no quiero hacer el mapa de pendientes de la carta que yo tengo, sino quiero hacer un mapa de pendientes de cualquier carta. Entonces, por ejemplo, ya voy a eliminar esta, voy a remover esta, mejor dicho, voy a remover todo, como que si tuviese de nuevo, empiezo de cero. Entonces ahí voy a cargar, lo primero que tengo que cargar son un shape de curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a coger las curvas de nivel del ejemplo 1, que era el de la ubicación de la universidad. Seminario GIS, información procesada, shapes, ejemplo 1. Curvas de nivel. Curvas de nivel, ¿dónde están? Curvas de nivel, listo. Estas son las curvas de nivel del ejemplo 1. Y yo quiero hacer un mapa de elevaciones de este. Entonces ya no tengo que estar nuevamente haciendo todo el procedimiento, ya no tengo que estar haciendo el slope, configurar, etcétera, etcétera. Basta abrir el Model Builder de pendientes que yo ya guardé. Entonces, ¿cómo abrimos el Model Builder de las pendientes que yo utilicé, que ya hice? Entonces, en el Art Toolbox, perdón, en el Art Toolbox, vamos a añadir Toolbox. Damos clic derecho sobre cualquier parte del Art Toolbox. Clic derecho. Y buscamos en dónde estaba guardado. Creo que estaba por aquí. Ya, sí. El mío estaba en Documents, ArcGIS, Toolbox. Y no hay. Déjenme ver. From File. Denme un segundo, por favor.
Se guarda como tools en G y no como toolbox. ¿Dónde? Porque abrí el programa y se guarda Compártame, como porfa, tools. para entenderle un poquito mejor. Es que como yo tampoco no sabría, le vi como dónde estaba guardado Ujú. y vi cómo se estaba guardando y se guarda solo como tools. A ver, Pe- déjeme ver. Pero cuando se quiere añadir un toolbox, está como está aquí, o sea, debería estar aquí en toolbox, pero solo busca toolboxes y ya no hay otra opción y el documento está guardado como tools. Déjeme verle. Creo que Porque por eso no se encuentra. sí, cómo cargarle. Solo que como no le he revisado a tiempo pasos, ya me he olvidado un poquito. Déjeme ver. Y no se le carga igual que como las curvas de nivel. Porque yo lo encontré ahí. No es un shape, ojo. Pero lo que usted debe cargarle no es el raster ni el shape. Lo que usted debe cargarle es la herramienta que nosotros hicimos, el Model Builder. Pero sí aparece ahí. A ver, compártale. No sé, algo pasó en el Zoom, no me deja compartir. Como que se puso Vuélvale, lento. vuélvale a compartir o inténtale más lento. No, porque sí había como abrir esto. Ya. Ya me acordé. Disculpen ustedes, pero a veces la memoria es frágil. Y no todos los semestres me ponen a dar esto. Entonces ya, veamos. Entonces vamos a clic derecho sobre el Art Toolbox. Añadimos Toolbox. Vemos la dirección en donde estaba guardada. Entonces en mi caso es Users, Firbs, Documentos, ArcGIS, es decir, en Documentos ArcGIS. Y ahí tenemos esta cajita de herramientas, que es el Toolbox. Y en vez de darle clic, el error es que hace un momento yo le estaba dando doble clic de tal manera que estaba tratando de abrir el Toolbox ahí. Pero en vez de hacer eso, simplemente le seleccionamos y le ponemos abrir. Esperamos un ratito a que se cargue y al último del Art Toolbox se nos carga. Al último. Entonces, si nosotros le abrimos, ahí ya tenemos todos los Model Builder creados antes. Todos los que he creado. En este caso, ustedes deben tener uno solo, que es uno solo que han creado. Entonces, por ejemplo, el último que creamos fue el de raster de pendientes. Si le damos clic derecho, editar, se nos va a abrir lo que ya teníamos antes. Entonces, insisto, esto es para cualquier proceso que quieras repetir. Entonces, ya no tengo que estarle cargando cada rato el topo to raster, luego el slope, luego estarles configurando. Entonces, como el shape de curvas de nivel tiene el mismo nombre, yo sé que este es de Quito, el anterior era del corazón, pero tiene el mismo nombre. Entonces, aquí ya no tengo que cambiar nada más. Está bien este de aquí. Topo raster está bien. Lo que no estará bien será este nombre, porque antes era el corazón. Ahora, ¿cuál debería poner? El de Quito. El De de Quito. Quito. Y por lo tanto, el archivo de salidas de pendientes, ¿cuál debería poner? También pendientes Quito.
Y también especificar en dónde voy a guardar, porque si no luego se me pierden los archivos. Entonces debería especificar que voy a guardar en la carpeta raster Quito, raster ejemplo 1 y raster ejemplo 1 independientes también. Entonces eso es lo único que tengo que modificar. Entonces para cambiar la ubicación simplemente le doy clic derecho sobre el icono verde y especifico en dónde voy a guardar y el nombre que le voy a poner. Entonces estaba en ejemplo 5. Pues yo quiero que esté en ejemplo 1. Como no tenía raster en el ejemplo 1, tengo que crear una carpeta. Ejemplo 1. Dije, solo se le da clic derecho. Doble clic. Ejemplo 1. Y ahí sí. Lo que ahorita estoy configurando es el raster de elevaciones. Entonces voy a poner elevaciones Quito. Poner L Quito. Perfecto. Ok, ya se me cambia. Y lo mismo acá, el raster de pendientes. Entonces aquí sería pendientes Quito. Ya cuando tengamos eso le corremos. Aquí me salió un error. Veamos qué es lo que me dice el error. Dice error 01016 system todavía existe. Falla al ejecutar tu raster. A ver. Veamos. Revisemos cada configuración a ver qué es lo que sucede. Aquí tengo CRB, está bien. Quito está bien. Esto está bien. Pendientes, Quito. Está bien. Lo voy a guardar. Algún error pasa, voy a tratar de cambiar el nombre, de pronto el nombre me causa problemas. Dije, y ya le cargamos ¿Qué cosa le van a cargar? las elevaciones de la pendiente. ¿Cómo? O sea, a mí sí me corrió. Ya, si es que le corrió, cárguele, por favor. Ahí. Y en el topo tu raster, ese es el problema. Tal vez no le está leyendo estas curvas de nivel. Veamos qué dice este error. Dice que ya existe un archivo de salida con el mismo nombre. Solución, cambiar el nombre del archivo de salida que tú estás intentando crear o especificar una diferente. Ya, debe ser porque yo trabajé con esta carta del último seminario que di, entonces vamos a cambiarle el nombre. Ya debe haber un archivo creado con ese elevaciones Quito.
el espacio aquí. Creo que me equivoqué en ponerle el nombre. Guión bajo. En ese caso tengo que hacer la de sistemas, si todo está bien. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Sí les corrió? Seguimos intentando. ¿Qué pasó? ¿En dónde se quedaron? Me perdí un ratito en lo que se carga hasta encontrarle la carpeta. Ya le logré encontrar, ahorita voy a ver qué pasa. Todavía No. no le hago. Debe estar muy... ya.
También me da ahí el mismo error, Inge. Sin embargo, parece que ya le solucioné cambiándole en donde son las elevaciones. Hay que ponerle el CRB en el topo to raster. No estaba puesto CRB. Ajá, ahí es ahí es lo que me salía a mí, pero usted sí creo que tiene. Bien, Sí está puesto. allá. Entonces sí está bien. Déjeme ver qué error sale. A veces este G es medio loco. A ver. Ya sé, ya sé. Ahí sí, ya sé. A ver, ¿cuál era el problema? Para todos, por si acaso les puede pasar alguna vez. Voy a cancelarle este. No sé que termine. Ya. ¿Cuál era el problema? Es que hace un rato para yo explicarles que funcionaba esta ventanita, que eran los límites, solo por el hecho de darle clic aquí en esta ventanita, para indicarle los límites, ya se quedó configurado con esos números para esta nueva carta, pero obviamente tienen diferentes coordenadas, entonces me estaba marcando los límites de la carta del corazón cuando yo tengo la carta de Quito. Entonces simplemente lo que hice aquí fue clear, ponerle clic, clear es decir borrar, entonces poniéndole borrar, ya se me actualiza los límites de la carta de Quito. Entonces ahí sí ya le corro. Ah, pues ya le guardé mal. Vamos a esperar un ratito. Si no, se me pierde la información. Entonces aquí voy a poner, regresar mismo a elevaciones, Quito como estaba antes. Esto es raster, ejemplo 1, elevación guión bajo, Quito, guardar, slope, ejemplo 1, pendientes Quito, está bien, y ahí sí corro. Le pongo clear y luego, ¿qué debía hacer? Y luego le corre. Ah, ya. Entonces, de la misma forma, ¿no? Tenemos aquí
el raster de pendientes. Pero recuerden ustedes, hay que configurar este raster de pendientes. Vamos a propiedades. Nos vamos a classify. Añadimos un histograma, le ponemos los valores, en este caso dice 66. Antes de continuar, ¿cierto? Yo les dije que eso era porcentaje, pero en realidad esto deberíamos configurarle. Si es que queremos que nos muestre en porcentaje, nos muestre en grados. Que la pendiente se puede mostrar en porcentaje o en grados. Entonces, ¿en dónde configuramos eso? Para que la pendiente nos muestre en porcentaje o en grados, aquí en Slope, dándole doble clic, aquí me dice, la medida del raster de salida, ¿muestra en grados o en porcentaje? Por ejemplo, yo quiero ponerle este en grados, entonces le dejo en degrees. Como ya estaba corrido. Aquí me faltaba borrarle esto. No le guardé, hace un rato me toca hacerle de nuevo. Ok. Grados. Ok. Le guardo. Y listo. ¿Qué me sale aquí? Perfecto. Entonces le cierro. Le guardo para no tener que estar editando otra vez. Y ya. Cargo los raster. Pendientes de Quito. Le desaparezco las curvitas. Y yo sé que esto está entonces en grados. Entonces aquí nuevamente le edito. Clasificar. Ponemos sí. Clasificar. Y esto está break values. Porcentajes. Esto está en grados. 10 grados. 20. 30. 40. Y este le puedo dejar ahí 66, 67 tal vez. Cambio de colores. Y listo. Y por ejemplo, ahí podemos darnos cuenta en dónde está la población de Quito. ¿En dónde está la población de Quito? En donde no hay pendiente prácticamente. Recuerden que Quito está implantado sobre una topografía alargada. Entonces aquí está el norte y acá está el sur. Entonces, obviamente, evidentemente las mayores pendientes me va a dar en la zona izquierda. Si es que yo le completara con la carta topográfica en la derecha, pues aquí también voy a tener más elevaciones. Porque Quito está en una hondonada, ¿no? Quito está en una hondonada. Bien. No sé si es que tienen alguna pregunta al respecto de esto. Mapa de pendientes. Y el uso del Art Toolbox con el Model Builder. Y ya para terminar, vamos a aprender a realizar el trazado de una cuenca, pero ya no para nosotros hacer una cuenca. O sea, ya no para nosotros estar punto por punto, sino que el ArcGIS
haga ese trabajo, que también hay cómo. Entonces, esa creo que es una de las más grandes utilidades. Porque de pronto yo me equivoco, nosotros nos equivocamos en algún punto que estemos trazando una cuenca o inclusive por tiempo, ¿no? O sea, ya si es que son proyectos grandes y tenemos una cuenca de 100 kilómetros cuadrados, estar poniendo punto, 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 de pronto signifique una pérdida de tiempo por un lado y otro un error involuntario. Entonces, el ArcGIS nos puede dar calculando o trazando la cuenca. No creo que acabemos de hacer todo eso hoy día, pero vamos a hacer los primeros pasos. No sé si es que alguien necesita ayuda o todos ya estamos en este punto. Bien, vamos, ejemplo 6. Vamos a crear una carpeta de ejemplo 6 entonces. Vamos a crear un nuevo archivo en blanco. Este de aquí no le quiero borrar. Listo. Antes de olvidarme, entonces, como deber para hoy día, ustedes van a hacer el mapa del mapa de pendientes de Quito y de la carta que ustedes utilizaron para su prueba. ¿Sí? En un mismo mapa. En un mismo mapa ustedes van a colocar, en un mismo plano, por decir algo, ustedes van a colocar el mapa de pendientes de Quito y el mapa de pendientes de donde estaban haciendo su prueba. Que entiendo que ya lo tenemos hecho, solo tendrían que ajustar el mapa nada más. Bien, vamos al ejercicio número 6 que tendrá que ver con generación automática de cuencas, que es un proceso un poquito largo. Para ello vamos a trabajar con las curvas de nivel de Chimborazo que ustedes se descargaron hace algunas clases atrás. Vamos a cargar las curvas de nivel de Chimborazo. No me acuerdo si es que fue ejemplo 1 o ejemplo 2. ¿En qué ejemplo trabajamos con las curvas del Chimborazo? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Justo el que yo no le hice, creo. Chimborazo. Por favor, si pueden compartir los shapes que se descargaron de Chimborazo por el WhatsApp. Si alguien puede compartir el shape. O el RAR, mejor dicho. El RAR, no solo el shape. El RAR de todo Chimborazo.
Ya le Gracias. mandé el RAR, Inge. Ok, gracias. Listo, entonces cargamos curvas de nivel. Chimborazo. Y ustedes recordarán que cuando hicimos el TIN, el modelo digital del terreno, el TIN de esto, había un error. ¿Qué error era ese? Había una depresión en el terreno que no está bien. Exacto, había una depresión en el terreno que no estaba bien. Eso lo pudimos ver con la visualización en 3D. Sí. Entonces, por favor, cárguenle en el ArcSyn el TIN del Chimborazo para poder visualizarlo. ¿Dónde está la del embalse? No, yo no recuerdo que no creo que le guardé. De pronto en otro. Que dijo que el deber iba a ser de las pendientes nada más, ¿verdad? Sí, el de las pendientes. Más lo que me deberían entregar hoy día, pero eso ya les habilito para que entreguen hoy. Ok, no sé más bien si me puede ayudar alguien compartiendo, por favor, el ArcSyn del Chimborazo. De lo que hicimos en unas clases pasadas. Ok, gracias. Entonces, gírele, por favor, para ver cuál es el error. Por ahí se identifica más o menos el error. Quítele las curvas de nivel. Eso Clic derecho. aquí. Sí, clic derecho. Recuerden cómo era. Clic derecho, propiedades. Quitar los bordes. Edge types. Quitamos eso. Ok. Ya. Y hágale un zoom ahí. Justo ahí, donde está ese pequeño error.
Entonces, como nos podemos dar cuenta, ahí hay un hueco. Entonces, no es que el terreno tiene esa forma. No es que hay un hueco ahí. Dele la vuelta. Exacto. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un hueco. Y ahora sí tratemos de verle por abajo. Ya, entonces ahí se forma como una especie de cono. No es que el terreno sea así, sino que al momento en que se levantó la información pasó algo. Entonces, para ello nosotros deberíamos corregir eso. Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase con la herramienta rellenar. Bien, ahora ya no alcanzamos. Simplemente quería que vean que existe ese error y por lo tanto deberíamos corregirle. Listo, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Nos veríamos el día de mañana. Ok, Inge, el deber es para las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche, así es. Ya, en lo que nos suba le subimos, en lo que nos habiliten le subimos los 3 archivos prácticamente. No, porque ya les voy a habilitar ahorita para que suban el video que era para hoy, el del mapa y el del, bueno, los deberes de la clase pasada. Y el otro deber será el de hoy día de las 8 de la noche, que entiendo que es lo que ustedes ya tienen, ¿no? Solo tienen que hacer el mapita. Ya, ok. Listo, entonces, gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta mañana.